Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana Brenda Leiva, de ANE Ciudad de México. Y bueno, vamos a empezar como siempre, con una poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el programa que primero Dios queremos compartir con ustedes, lo titulamos ¿Quieres conocer los sentimientos más íntimos de Jesús? ¿Quieres conocer los sentimientos más íntimos de Jesús? Esto en algún momento lo escribió San Vicente de Paúl. Me encantó cuando lo leí, por eso es que se los voy a compartir. Esa expresión de él, compartir o conocer los sentimientos más íntimos de Jesús. Y dice así: esto nos los dejó de herencia para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos entender lo que nuestro Señor nos dice a través de su palabra, mis hermanos. Entonces nos dice San Vicente de Paúl: para Dios es un honor que entremos en sus sentimientos más íntimos. Hagamos lo que Él hizo y realicemos lo que Él ha ordenado. Acuérdense que en la palabra de Dios algunas veces el Señor nos sugiere, otras veces nos ordena. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, el 16, el último capítulo, lo dice en imperativo: vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Es una orden, mis hermanos. Y nadie puede decir, no, a mí eso no me toca, ¿sí? O en eso yo no me involucro y no es mi responsabilidad. Pues sí, es responsabilidad de todos, mis hermanos, compartir. Si eres persona que no tiene facilidad, bueno, pues es que libros bellísimos que nos hablan de lo que el Señor quiere, obviamente principalmente la palabra de Dios, la Santa Biblia, videos que se pueden compartir, es una manera de evangelizar y hacer lo que Dios quiere. Entonces sigue diciendo San Vicente de Paúl: pues bien, sus sentimientos más íntimos han sido preocuparse de los pobres, para amarlos, consolarlos y socorrerlos.
En ellos es quien ponía todo y sigue poniendo todo su afecto, y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, quiso nacer pobre, recibir en su compañía a los pobres, servir a los pobres, mis hermanos, ponerse inclusive en lugar de los pobres. Hasta decir que el bien o el mal que les hacemos a los pobres lo toma como hecho a su divina persona. Lo que se acuerdan cuando el Señor dice en el Evangelio de San Mateo 25, porque lo que hiciste por él, el más pequeño, por mí lo hiciste. ¿Y qué amor podemos nosotros tenerle a Él si no amamos lo que Él amó? Sigue diciendo San Vicente de Paúl, no hay ninguna diferencia entre amarle a Él. Fíjense qué fuerte, ¿eh? No hay ninguna diferencia, dice San Vicente de Paúl, entre amarle a Él y amar a los pobres. ¿Y qué hemos hecho? La palabra de Dios nos recuerda y nos dice en el Evangelio de San Lucas, cuando está él hablando en el discurso del monte, dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo, pongamos atención para que podamos entender lo que San Vicente de Paúl nos dejó escrito. No hay ninguna diferencia entre amarle a Él y amar a los pobres. Y creería yo que esa parte la pudiéramos entender los que tenemos la bendición de ser padres. Cuando alguna persona nos quiere demostrar su cariño, tenernos atención de alguna manera, pues ¿qué no quisiéramos nosotros como padres? Que si mi hijo o mi hija está necesitado o necesitada, que la ayuden a ella, que me demuestren ese cariño entre mis hijos necesitados. Es lo que Papá Dios nos dice. ¿Y qué dice Jesús en este momento en el Evangelio de San Lucas? Dice, felices los pobres, mis hermanos, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. Felices ustedes que lloran, porque reirán. Qué importancia la manera en que en infinidad de textos bíblicos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, habla el Señor de sus consentidos, los pobres. Y por eso nos sigue diciendo San Vicente de Paúl, que como enseñanza de cómo es el camino más seguro, que es a través de los pobres, un camino de los más seguros para llegar y regresar a la patria, al paraíso, al lugar donde salimos. Inclusive llega a decirnos y a recomendarnos. Y esto me trae a la memoria lo siguiente, fíjense bien, esto es importante, porque San Vicente de Paúl dice lo siguiente: dejar la oración por atender a un pobre es dejar a Dios por Dios. Vuelvo a repetir, dejar la oración por atender a un pobre es dejar a Dios por Dios. Y esto me trajo a la memoria hace algunos años. Me acerqué a una amiga cuando, pues realmente en nuestro apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, tenemos la bendición de hacer casitas de oración, o sea, orar en nuestras casas con familiares, amigos, vecinos, vecinas, y como fruto de esas casitas de oración, mis hermanos, pues poco a poco nos vamos involucrando en los ministerios de servicio.
Uno de ellos, visitar a los enfermos, a los presos, vestir al necesitado, y gracias a Dios se han estado abriendo comedores para pobres. Recalco la palabra pobres porque la he escuchado en algunas ocasiones, tanto a sacerdotes como a hermanos laicos, que me han dicho cuando mandamos a hacer una manta o mandamos a hacer un póster o un volante, entonces que les decimos que no, pues que nos ayuden para dar de comer a los pobres. Me encuentro con que en algunos casos me dicen, ay no, Brenda, se oye muy mal eso de pobres, ponle necesitados o ponle indigentes. El Señor menciona la palabra pobres no como una palabra a través de la cual Él humilla o tú humillas. Él pone la palabra pobres, así como está diciendo aquí en este evangelio y en otros momentos, ¿sí? Felices los pobres. Entonces lo que debemos de entender es que quisiéramos corregir lo que Dios ha escrito en su santa palabra, que porque ellos se pueden sentir mal por el amor de Dios, mis hermanos. El tesoro de la iglesia son los pobres, ¿sí? Entonces, por eso dice San Vicente de Paúl, que si tú estás orando y hay un pobre que te pide que lo apoyes, que lo ayudes, tú no puedes decir, bueno, es que ahorita estoy orando. Me recordé de dos referencias que creo que son importantes. Una de ellas, les decía, hace algunos años, cuando iniciamos nuestro primer comedor aquí en la Ciudad de México, como ANE, fui a visitar a una amiga muy querida y le fui a decir que si por favor venía a formar parte del equipo que estábamos armando para el servicio en el comedor, porque bueno, pues se dan comisiones, quién cocina, quién prepara, quién pone mesas, quién pone sillas, quién los recibe, quién los atiende, etcétera, etcétera. Se necesita un equipo bien organizado. Pues resulta que esta amiga se me queda viendo y me dice, ¿y qué día es? En aquel entonces, estamos hablando de años atrás, porque el primer comedor que pusimos acá en la Ciudad de México fue en el 2007. Para gloria de Dios, se fueron abriendo y se fueron abriendo y se fueron abriendo. El Señor, que es el que hace todo, llegó a abrir 12 comedores. Ahorita en la actualidad, después de la pandemia nos llegó muy duro el golpe y solo hemos podido abrir 8, estamos a la espera de poder abrir los otros 4, ¿sí? Pero estoy hablando de ese 2007. No, pues es los miércoles. Entonces recuerdo que ella me dijo, uy, no hombre, no puedo. Y le digo, ¿por qué? Que pues aunque sea que vayas 1 o 2 horas, empezamos desde la mañana, etcétera, etcétera. No, Brenda, por más no puedo porque es que estoy tomando clases de Biblia los miércoles. Yo ya lo sabía, que tenía tiempo tomando estas clases de Biblia. Y le pregunto, oye, pues ¿cuántos años tienes tomando clases de Biblia? Me dice, pues llevo 4 años. Ajá. ¿Y cuántos te faltan? Uy, no lo sé, necesito checar, pero mínimo unos 3, otros 4 más, ¿no? Han pasado el tiempo, los años, y lo único que sé es que no me atreví a decirle el pensamiento que me vino en ese momento. Me arrepentí después de no haberlo hecho. Pero el pensamiento que me vino en ese momento, y tiene que ver con esto que dice San Vicente de Paúl,
me dije para mí misma, ¿cuándo comprenderás que la enseñanza que tú estás teniendo en tus clases bíblicas, nosotros ya la estamos llevando a cabo? Nosotros ya lo estamos haciendo, ¿sí? Y esto es muy importante, como les decía, porque hay personas que el hacer obras de misericordia, el involucrarse o voltear a ver a los pobres, no es prioridad en su vida. Y San Vicente de Paúl nos lo muestra como camino seguro de salvación. Y la otra que recordé, me está viniendo a la memoria en este momento, que en una ocasión nos compartía, obviamente ya lo he compartido con ustedes, pero para los que no lo conocen y sobre todo acordémonos que hay que compartir en nuestros chats, con nuestros grupos. Esta situación que le tocó vivir al hermano David, un fraile, él nos compartía que en una ocasión, él es una persona que está imposibilitada para moverse, lo tienen que mover en silla de ruedas, total que lo llevaron a una iglesia y él lo fueron a dejar y quedaron que iban a regresar más tarde a recogerlo. Y en esa iglesia pues estaba sola, pues él se puso en contemplación, en oración, y en eso se dio cuenta que del otro extremo de las bancas estaba un muchacho joven ante una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, seguramente haciendo oración también, y entra un indigente, un hermano necesitado, y yo les diría, entra un pobre. Y se dirige el muchacho, ¿sí? Y se acerca al muchacho y le toca de acá, de la camisa, así como que lo mueve para que lo voltee a ver y le estira la mano pidiéndole ayuda, ¿no? El joven se voltea molesto, pongamos atención, y con señas le dice que no lo moleste porque él está orando, ¿sí? Con señas, no sé qué tipo de señas, pero que él está orando, que se retire, que se retire. Y entonces nos cuenta el hermano David que él fue moviendo la silla de ruedas hasta acercarse donde estaba el muchacho. Hizo lo mismo, lo jaló del mismo lado. El muchacho se vuelve a voltear así de su lado izquierdo, molesto porque piensa que es otra vez el pobre. Y ahora sí que cuando ve al fraile en la silla de ruedas, cambia su expresión. Fíjense, pongamos atención en esto, y muy amablemente, pues prácticamente le dice que sí, que se le ofrece una actitud diferente. Acomodó él al pobre y lo despidió. Y el hermano David dijo estas palabras que espero, porque las estoy diciendo de memoria, pero me han impactado. Él nos compartió y dice, es muy loable que hagas oración ante una imagen del Sagrado Corazón de Jesús hecha por la mano del hombre, mientras no desprecies la imagen del hombre hecha por la mano de Dios. Fíjense, hermanos, mientras no desprecies la imagen del hombre hecha por la mano de Dios. Dice el hermano David que el muchacho tan entendió que salió corriendo a buscar al pobre, ¿sí? Entonces, es tan importante esto que dice y nos deja de enseñanza San Vicente de Paúl. Dejar la oración por atender un pobre es dejar a Dios por Dios, ¿sí? Y bueno, recordémonos que también no también, principalmente la palabra de Dios nos habla
de aquel que fue asaltado en el camino y no se paraban a socorrerlo, y que fue un no creyente el que lo socorrió, ¿no? Y él nos hace y nos pone ese texto bíblico para hacernos entender. Dice también San Vicente de Paúl: los pobres encarnan el juicio de Dios. Sobre nuestra situación no podemos criticar a los turcos porque venden hombres como bestias. Si nosotros hacemos lo mismo con nuestros niños o con nuestros pobres, ¿sí? Hay algo que nos comparte también un obispo, conocido como el obispo Bossuet. Yo había oído hablar poco de él, pero esto es muy importante porque todas estas enseñanzas vienen para que nosotros comprendamos, nosotros prestemos oídos a lo que es realmente importante, hermanos. Nos comparte el obispo de Suez, uno de los hombres realmente más famosos en la historia de la literatura, en un sermón que da sobre la eminente dignidad de los pobres en la iglesia. Él nos dice que consta de 3 partes, mis hermanos. O sea, la eminente dignidad de los pobres en nuestra iglesia, nos dice, consta de 3 partes. La primera, en la iglesia los pobres son los primeros. ¿Cómo la ven? En la iglesia los pobres son los primeros. Los ricos son los servidores de los pobres. O dicho de otra manera, los ricos deben de ser los servidores de los pobres. Ahora, recordemos que en la palabra rico, porque por lo general cuando vivimos en un lugar chico decimos, ay, bueno, estos son los ricos del pueblo, ¿no? Mi hermano, mi hermana, todos somos ricos conforme a quien nos comparemos, ¿sí? Así de sencillo. Si yo me comparo con un pobre que está en una esquina alargando la mano pidiendo un pan, no solo soy rica, soy millonaria, ¿sí? Entonces dice, los ricos son los servidores de los pobres. Y los pobres son los dispensadores, fíjense, pongamos atención, los pobres son los dispensadores de la gracia para todos los demás. Que es la parte que pues el Evangelio más claro en este sentido, lo conocemos, que lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25. Para los que realmente obedecen lo que la palabra de Dios dice y ayudan y socorren y atienden a nuestros hermanos los pobres. Por eso dice, vengan benditos de mi Padre, ¿sí? Dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el orden en el que lo pone San Vicente de Paúl, los pobres son los primeros en nuestra iglesia. Los ricos son los servidores de los pobres y los pobres son los dispensadores de gracia para todas las almas. Inclusive nos comenta algo que también ya conocemos, ¿no? Que cuando se inició nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, si ustedes recuerdan, aquí nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, déjenme ver. Cuando se inició nuestra Iglesia, nos dice San Vicente de Paúl, a ver, aquí está. Cuando se inició nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo era una asamblea de pobres. Lo primero que se inició era una comunidad de pobres, y si los ricos
eran recibidos en ella, se despojaban de sus bienes al entrar y los ponían a los pies de los apóstoles. O sea, querías formar parte tú de esa primera iglesia. Sí, está muy bien, bienvenido. Vende todo lo que tienes y lo vamos a compartir entre todos, ¿sí? Y recordar también que en el Lucas 19 también se da esa enseñanza de Zaqueo. Cuando Zaqueo baja del árbol para recibir a nuestro Señor Jesucristo, que se está autoinvitando, la primera reacción de Zaqueo para agradar al Señor, y agradarlo y el gusto y demostrarle lo feliz que estaba que Jesús estuviera en su casa. Y pues es que esa presencia de nuestro Señor en nuestras casas para nosotros es tan importante. Por eso tenemos nuestras casitas de oración. Es a través de esas casitas de oración donde invitamos al Señor, acogiendo con agrado esa promesa que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Evangelio de Mateo 18, ahí estoy yo en medio de ustedes, dice la palabra. Pero qué pocos lo creemos, mis hermanos. Entonces nosotros cuando abrimos nuestra casita de oración, si somos más de 2 o 3, aquí está el Señor en mi casa. Inmerecidamente, pero Él no es mentiroso, Él sí cumple su palabra. Entonces, Zaqueo cuando lo recibe, el hecho de que Jesús esté presente, aunque no lo veamos, empieza a cambiar los corazones, empieza a que nosotros nos reconozcamos pecadores, empezamos a ver quiénes somos realmente. Entonces esa primera actitud de Zaqueo fue, ¿y por qué la hace así? Porque sabe que va a agradar a Dios, sabe que nuestro Señor Jesucristo está esperando una respuesta de Él, porque Él ha venido a su casa, Él se ha autoinvitado a su casa. Y Zaqueo dice, la mitad de mis bienes a los pobres. Eso es lo que hace Zaqueo, la mitad de mis bienes a los pobres, ¿sí? Pero la palabra de Dios también nos pone un ejemplo muy claro de esto que nos comparte San Vicente de Paúl, de cómo esas primeras comunidades cristianas lo hacían, ¿sí? Y esto lo encontramos para enseñanza nuestra y para reflexión de qué actitudes tenemos nosotros con los pobres del Señor. Está el caso de Ananías y Zafira, por los que no lo conocen, dice lo siguiente. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su esposa. El resto lo entregó a los apóstoles. Pedro le dijo, esto está en Hechos de los Apóstoles 5, mis hermanos, para que quienes quieran no solo compartirlo, sino leerlo y releerlo. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo guardándote una parte del precio de tu campo? ¿Quién te obligó a venderlo? Y si lo vendías no podías quedarte con todo el dinero. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto? No has engañado a los hombres, sino a Dios, que lo ve todo, mis hermanos. Y aquí, bueno, lo que nos enseñan es que para ser aceptados, les decían, pues los que quieran, pues vendan. Lo que ofrecemos, mis hermanos, es algo que nuestro buen Dios toma muy en serio. Eso de hacer promesas y no cumplirlas es peligroso, ¿sí?
Ananías, al oír esto, se desplomó y murió, dice la palabra de Dios. Y un gran temor se apoderó de todos los que lo oyeron. Los más jóvenes se levantaron, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su esposa, que no sabía lo que había pasado, y Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron en tanto el campo? Ella respondió, sí, en eso. Y Pedro le dijo, ¿por qué se han puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que enterraron a tu marido, ellos te llevarán también a ti. En ese instante, nos dice Hechos de los Apóstoles 5, Safira se desplomó a sus pies y murió. Cuando volvieron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron estas cosas. Un gran temor, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo. Hay que entender, ya hemos hablado en otros programas de lo que es el libro de la vida, que se nos revela desde el Génesis. El inicio del Génesis era el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, y se nos vuelve a hablar de ese árbol de la vida en el último libro de la palabra de Dios, el Apocalipsis, cuando se nos dice en Apocalipsis 21 que en el juicio final pues se abrirá ese libro. Es un libro que tiene nuestro nombre y en el que se registra todo lo bueno que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, ¿sí? Y que seremos juzgados por eso, mis hermanos. Entonces, sigue, en este caso estábamos hablando del obispo Bossuet, sigue diciendo, si no lleváis la carga de los pobres, la vuestra os aplastará. El peso de las riquezas, mis hermanos, mal administradas, os harán rodar hasta el abismo, y explica que cuando habla de mal administradas no es que tomes decisiones drásticas, sino que aprendas a compartir, comprendamos que lo que tenemos, el Señor nos los ha dado como administradores, ¿sí? Y como le decía, también en el Evangelio de San Lucas, el Señor hace una referencia sobre los ricos. El programa pasado dimos algunos textos bíblicos porque hay personas que dentro de las cosas y de la vida que les toca llevar, se quejan y dicen que ¿por qué les va bien a los malos? ¿No? Entonces, bueno, pues se identifica. Ya cuando estás diciendo tú eso, pues tú ya te estás poniendo así como la aureola de que eres bueno, mi hermano. Y estás juzgando a aquella persona que es exitosa, que tiene dinero, que tiene fama, etcétera, etcétera, etcétera. Bien vida o mala vida, eso solo lo sabe Dios, ¿no? Pero ¿qué dice respecto a esto la palabra de Dios? En el Evangelio de San Lucas 24 nos dice, pobres de ustedes los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes que ahora ríen, porque van a llorar. Y en algún momento se nos habla de, es una bendición que podemos conocer estas, ¿qué les pudiéramos decir? Estas enseñanzas, estos tesoros que nos han dejado nuestros santos, para que nosotros valoremos y comprendamos la necesidad y la importancia
de que veamos al Señor en el hermano pobre, ¿sí? Hay otro santo, bueno, de los más grandes en la historia de nuestra iglesia, San Juan Crisóstomo, que él decía lo siguiente, y es algo cotidiano, nos pasa, es cotidiano, todos nos damos cuenta, esto que dice San Juan Crisóstomo. Dice, salimos de la iglesia y contemplamos hileras de pobres que forman como murallas a uno y otro lado de la iglesia. Y pasamos de largo, sin movernos, como si viéramos columnas y no cuerpos humanos. Es más, apretamos el paso como si viéramos estatuas sin alma en lugar de hombres que respiran. Y esta es una reflexión muy importante. Y sería bueno preguntarnos, ¿por qué están los pobres afuera de las iglesias? Efectivamente, hay muchos pobres afuera de las iglesias. Mis hermanos, los pobres que necesitan de ti y de mí, ellos, dentro de su pobreza, dentro de sus sufrimientos, dentro de sus necesidades y aún dentro de su ignorancia en muchos casos, dan por hecho que todas las personas que van a misa o que vamos a misa somos muy bonitas, ya nos salvamos, ya lo hicimos. Entonces, ellos van ahí esperando que ese buen corazón nuestro les ayude en sus necesidades. Mis hermanos, ellos ignoran cuántas personas van a la Santa Misa los domingos solamente a hacer un check-out para decir, ay, tómenme en cuenta que vine porque si Dios existe, que me anoten que vine este domingo a misa. Pero hasta ahí, decía un obispo, que hay gente que entra a misa, recibe al Señor y entra y sale como entró. Dijo unas palabras muy fuertes, yo no las digo. Bueno, sí, porque las dijo él. Dice, son tragahostias. Ellos realmente van así como para cumplir un requisito, ¿no? Y eso me trajo a la memoria lo siguiente. Es tan cierto esto de que están los pobres afuera de las iglesias, que les comparto nosotros como apostolado, gracias a Dios y dentro de lo que nos compartimos unos a otros, de qué manera conseguir ayuda para los comedores. Nos hizo el favor de ayudarnos un sacerdote para poder poner afuera de un súper de esos grandes, un stand, llamémosle así, con una mesa, con una canasta grande. De hecho, bautizamos ese lugar como la canasta de los pobres, ¿sí? Porque ¿qué pasa? La ponemos en un lugar donde en la esquina está la parroquia, las personas van a la misa y por lo general un buen número de ellas salen de la misa, pasan por donde nosotros estamos y se meten al súper a comprar lo que necesiten, ¿sí? Y entonces este santo varón nos comparte lo que pasa cuando las personas se hacen las indiferentes o las que no ven, que ven más que nada como murallas sin alma y ni voltearlos a ver, ¿sí?
y ellos no entienden, dice que, nos sigue diciendo el señor obispo, que por medio de ellos regresas tú a tu verdadera patria. Cuando tú ayudas a un pobre, mi hermano, ellos serán tu mejor correo para que cuando regreses ahí lo encuentres todo preparado. Todo lo que pongas en la mano de los pobres, nos está compartiendo el obispo Bossuet, todo lo que pongas en las manos de los pobres, lo depositas en un granero seguro, que es la misma mano de Dios, ¿sí? Cuando todavía es tiempo, siembra, dice el obispo, después de la muerte ya no hay obras. Y déjenme decirle, este ejemplo que pone él, que es una realidad, que dice hileras de pobres que forman como murallas y personas que pasan de largo sin conmoverse, como si vieran columnas y no cuerpos humanos, ¿sí? Y es más, dice, aprietan el paso, como si en realidad vieran estatuas sin alma, en lugar de hombres que respiran. Entonces le decía, nosotros ponemos la canasta y en la canasta ponemos unas mantas en lona donde decimos, pues, qué es lo que necesitamos: arroz, frijol, aceite, atún, servilleta, etcétera, etcétera, lo que se necesita en un comedor, ¿sí? Y en otra de las mantas ponemos una frase que nos dejó también de herencia el santo salesiano, que nos ha arropado a nosotros como apostolado, ¿sí? Y esas palabras que él dijo y que la hemos sacado de sus biografías, San Juan Bosco dice que, lo estoy diciendo de memoria, mis hermanos, pero palabras más o menos, dice que cuando tú ayudas a los pobres, te estás abriendo las puertas del cielo y estás cerrando las del infierno con este tipo de obras, ¿sí? Te estás abriendo las puertas del cielo y estás cerrando las puertas del infierno, ¿sí? Y la misma palabra de Dios nos lo dice y nos lo aclara, pero de una manera que no puede ser más exacta. En el libro de Sirácides, mis hermanos, Sirácides 21:5, la palabra de Dios nos dice que la bendición del pobre, cuando un pobre nos bendice, ¿sí? Perdón, no es así, dice, la oración del pobre golpea los oídos de Dios, ¿sí? Y la sentencia se cumple en el momento. ¿Qué quiere decir? Cuando un pobre te bendice, mis hermanos, por lo general, que la gran mayoría es lo que hacen, lo bendicen a uno. Cuando tú les das algo, y la importancia de darles algo con amor, mirándolo a los ojos, ¿sí? Y ellos te dicen, Señor, que Dios la bendiga. En ese momento, porque la palabra de Dios se cumple, Dios dice, hecho está. En ese momento, Brenda, te estoy bendiciendo, ¿sí? Por lo que acabas de hacer. Pero qué difícil es creer, ¿sí? Lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Y hay una realidad, después de la muerte, pues ya no hay obras, mis hermanos. Y nos sigue compartiendo el obispo y dice,
El dueño y creador del universo, pongamos atención mis hermanos, nos dice, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Qué corazón no se conmovería con una palabra aunque fuera de piedra? Tu Señor anda por ahí muerto de hambre y tú dándote a la gula, a la gran comilona. Él anda por ahí temblando de frío. Tu Señor anda por ahí temblando de frío y tú te vistes de seda. Recordaba lo que en alguna ocasión nos compartió un sacerdote. Me encantó por la manera como él vivió esto. Dice que estaba en su parroquia y que prácticamente iba de salida y que en eso se le acerca un pobre y le dice que si tiene algo que le regale porque tiene frío, ¿sí? Entonces el padre muy amablemente le dice, este es mi necesito, ahorita regreso. Y se sube a su cuarto, empieza a ver su closet, revisa lo que tiene y agarra un suéter. Va bajando las escaleras, nos narra el padre, y escucha claramente, mis hermanos, una voz que le dice, eso no es tuyo. Se para en seco. Las palabras fueron clarísimas. Eso no es tuyo. ¿Por qué lo comprendió él? Porque había agarrado un suéter que no le gustaba y que tenía muchísimo tiempo, que ni lo usaba para nada, ya pues prácticamente algo iba a hacer con él, pero no lo iba a usar él. Entonces se regresa de inmediato, vuelve a revisar su closet y elige la chamarra que más le gustaba y es la que le dieron al pobre. ¡Qué enseñanza! ¿Sí? Y no es porque no podamos dar lo que ya no nos gusta, sino que, como decía Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela, mi hermano. Eso sí es tuyo, porque se lo estás dando al Creador y dueño del universo. ¿Sí? Nos sigue compartiendo. En muchas ocasiones, cuando nos encontramos a los pobres, dice, no te dignas a mirarlo ni a mostrarle compasión, sino que pasas de largo despiadadamente. Hay quien valora más, fíjese qué grueso esto, dice el señor obispo, hay quien valora más a sus perros. Y nos advierte, recuerda que ese pobre que ignoraste y lo crees inferior a ti, estará a tu lado el día del juicio, mis hermanos. El juicio personal que cada uno de nosotros vamos a tener. Y nos sigue diciendo el señor obispo, por favor, invita a comer a lisiados y mendigos, que a través de estos viene Cristo, no a través de los convidados ricos. Estos son palabras de Cristo, no para que te rías, dice el señor obispo, sino para que te asustes. Yo no sé si te van a asustar, mis hermanos, estas advertencias y estas, pues, ¿qué les pudiera decir? Estos consejos de estos santos para que sea sacudida nuestra conciencia, ¿sí? No para que te asustes, no para que te rías. Y creía, sin lugar a dudas, que uno de los evangelios más claros que la palabra de Dios nos informa sobre esa bendición de
de dar a los pobres, de compartir con los pobres, está más claramente narrada en el Evangelio de San Lucas 14. Dentro de... Aquí en este Evangelio de San Lucas 14 nos habla de cuando ofrezcas un banquete, que por cierto, en nuestros comedores las personas ofrecen banquetes. En lugar de las que están entendiendo esta bendición de esta palabra de Dios, que dice en Lucas, ¿qué pasa? ¿A cuántos de nuestros hermanos les tocará el corazón esta palabra de Dios para que ofrezcan un banquete, para darle gusto? ¿Y a quién le vamos a dar gusto? Al dueño y creador del universo, cuando nos dice, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte, pero tu recompensa la recibirás en la resurrección. Justo para nuestro buen Dios compartir banquetes. Nosotros en los comedores que tenemos aquí en la Ciudad de México, que están en diferentes puntos de la ciudad y áreas aledañas, les decía, gracias a Dios, muchísimas personas ya no se van a festejar de la manera como lo hacían antes su cumpleaños o aniversario o cumpleaños de sus nietos o de sus hijos. Ofrecen un banquete a nombre de ellos. Y dice, ¿qué regalo que hacen? Ofrecen un banquete. Ofrezco este banquete a nombre de mi hijo, ofrezco este banquete a nombre de mi esposo. Y es un regalo de lo que se está atesorando en el cielo, en ese granero donde la polilla no se lo come, para cuando Él se presente su juicio final. Dice así, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. ¿Sí? Y confirmado este texto bíblico, está este otro en el libro de Proverbios 17, para los que les guste anotar, que nos dice una vez más, Antiguo Testamento, Proverbios 19, 17, ¿quién se compadece del pobre, mi hermano? Presta Yahvé y recibirá su recompensa. Que es lo mismo que estamos escuchando. Queremos compartir ya para finalizar. Hay un mensaje, porque nuestro Señor bendito sea Dios sigue hablando porque no hacemos caso. Hay un mensaje, bueno, hay varios mensajes, pero uno de manera especial que dio él a una mística del siglo pasado. El mensaje se llama: los bienes de este mundo son hierba del campo. Es un mensaje hermosísimo, largo, no me da el tiempo de compartirlo todo, pero entre otras cosas dice: cuando los grandes de la tierra, pongamos atención, cuando los grandes de la tierra estén embelesados en gozar de las riquezas y de los honores adquiridos, vendrá repentinamente la muerte y les dirá: dispón de las cosas de tu casa porque vas a morir y estás al final de tu vida. Entonces dirán los desgraciados: adiós mundo, adiós riquezas, adiós esposa, parientes, amigos, banquetes, fiestas, bailes y espectáculos, honores y glorias, todo ha terminado y sin remedio, quieran o no, todos tienen que abandonarlo. Añade más abajo el mensaje: aquellos que han consumido toda su vida, que han perdido el sueño, la salud y el alma en acumular bienes y rentas, nada han de llevar consigo después de la muerte. Si todo perece,
ensoberbecerse. ¿De qué se ensoberbece el que no es más que tierra y ceniza? Y después la muerte. ¿De qué les servirán esos amores? Vayan, dice el Señor en este mensaje, esta mística, vayan a un cementerio en el cual están sepultados ricos y pobres, y vean si entre ellos pueden distinguirlos. Todos están desnudos y no tienen otra cosa que unos pocos huesos descarnados. Y añade el Señor Jesús: ¿cuánto ayudaría a todos los que viven en medio del mundo? Las tentaciones nos vienen de la carne, del demonio, de María Purísima y del mundo. ¿Cuánto ayudaría a todos los que viven en medio del mundo la memoria de la muerte? A ver si a la vista de tanto cadáver recuerdan que han de morir, que es algo que no les gusta tratar, y que van a estar un día como están aquellos. Tal vez despierten del sueño mortal al que se hayan entregado. ¿Sí? Y añade esta parte que me sacude, que me interpela, mis hermanos. Añade nuestro Señor en este mensaje a esta mística del siglo pasado: cada paso que da el hombre, cada vez que respira, se va acercando más a la muerte. Toda la gloria de las fatigas que han sufrido en este mundo para adquirir fama, ¿en qué paran? En que serán arrojados a la tumba que sepultará todo su orgullo y vanidad. Como estoy diciendo el mensaje, algunos padres dicen: yo no me afano tanto por mí como por mis hijos, a fin de dejarlos bien colocados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Dice el Señor: mas yo les respondo, si ustedes gastaran los bienes que poseen y dejasen sumergidos en la pobreza a sus hijos, orarían mal y pecarían. Pero obran todavía peor, dice el Señor en este mensaje a esta mística del siglo pasado, pero obrarían todavía peor si pierden el alma por dejar a su familia bien colocada. Y si no, díganme, perdón, si van al infierno, ¿irán sus hijos a sacarlos de allí? ¿Qué es eso? Los que hacen muchas cosas y que por sus riquezas, por ganar más dinero, por tener más poder, y luego se excusan diciendo: no, por mi familia, porque yo quiero tener a mi familia bien y dejarles las herencias a mis hijos. Pues, ¿qué dice el Señor? Díganme, si van al infierno, ¿irán sus hijos a sacarlos de ahí? Pongamos atención, ¿sí? Termina: mediten sin cesar que están aquí como pasajeros, pero encargados de una comisión muy importante: su salvación y la salvación de sus hermanos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros, a partes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de nuestros hermanos, tus amigos, desconocen cuál es el camino de salvación que el Señor nos está poniendo a través de su palabra? Recuerden compartir este evangelio.